en algunos casos y por lo tanto un tipo de metalogenia del mismo estilo. Así que espero que algunos ejemplos que voy a dar acá, que son chilenos, les sirva como caso de estudio para la comprensión de los sistemas de pórfido en general, que es la intención de esta ponencia. También me gustaría decir que siéntanse libres de hacer las preguntas que ustedes estimen conveniente, en el momento que ustedes estimen conveniente, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, pueden escribir las preguntas por el chat, las podemos revisar al final también como nombraba Mateo, y por supuesto si desean también pueden mantener sus cámaras abiertas, así podemos también mantener una interacción. Me interesa muchísimo que esto sea una conversación guiada por el camino que les quiero proponer, pero que de esa manera también todos podamos interactuar, dialogar, reflexionar, porque hay muchos elementos que aquí seguramente a todos nos va a servir para aprender, para recordar y para aumentar nuestro conocimiento. También entiendo que estamos acá en un ambiente donde, si bien es muy posible que hayan personas, ya que estamos alcanzando casi 100 personas en esta conferencia, personas que quizás no tengan mucha experiencia en el conocimiento de la geología y sus diversos tópicos que son muy amplios, pero también es probable que aquí estemos en un ambiente con estudiantes principalmente de cursos medio avanzados, etcétera, por lo que si hay algún concepto que no se entienda, que es necesario reforzar, ustedes me interrumpan y lo comentamos, no hay ningún problema. Como también esto no pretende ser una charla académica propiamente tal respecto a un tema de interés, sino una charla de difusión y de fortalecimiento de experiencias, ¿ya? Respecto a un tópico vertebral que es la geología de los pórfidos de cobre y su exploración en los Andes, que es lo que nos une y sus diversos tópicos que son muy amplios. América del Sur. Pero también es probable que aquí estemos en un ambiente con estudiantes, especialmente de cursos medio avanzados, etcétera. Por lo que si hay algún concepto que no se entienda, que es necesario reforzar, ustedes me interrumpan y lo comentan. Lo que les quisiera comentar es un documento emanado por la conferencia. Como también esto fortalecimiento de experiencias. Mayo del 2025. Respecto a un tópico vertebral que es la geología de los pórfidos de cobre y su exploración en los Andes, que es lo que nos une y sus diversos tópicos son muy amplios. Pero también es probable que aquí estemos en un ambiente con estudiantes, especialmente de cursos medio avanzados, etcétera. Por lo que si hay algún concepto que no se entienda, que es necesario reforzar, ustedes me interrumpan y lo comentan. Lo que les quisiera comentar es un documento emanado por la pero también es probable que aquí estemos en un ambiente con estudiantes, especialmente de cursos medio avanzados, etcétera. Por lo que si hay algún concepto que no se entienda, que es necesario reforzar, ustedes me interrumpan y lo comentan. Un documento aquí estemos en un ambiente por lo que si hay algún concepto que no se entienda, que es necesario reforzar, ustedes me interrumpan y lo comentan. Por lo que si hay algún concepto que no se entienda, que es necesario reforzar, ustedes me interrumpan y lo comentan. Por lo que si hay algún concepto que no se entienda, que es necesario reforzar, ustedes me interrumpan y lo comentan. Nuestra misión en su búsqueda y desarrollo. Entonces las Naciones Unidas en mayo del 2025 emitió este informe que lo pueden encontrar público en internet respecto a la relevancia del cobre. ¿En qué ámbito? En que el cobre es un metal estratégico y así fue definido para la economía verde y digital del futuro. O sea, es un elemento estratégico, un metal estratégico para el desarrollo de la electromovilidad, que es lo que se considera es el futuro de la energía a nivel global. La intención de los países mancomunadamente es transitar desde una economía basada en combustibles fósiles, que es lo que le dio desarrollo al mundo durante el siglo XIX y XX, o XVIII, XIX y XX, podríamos decirlo, de la revolución industrial, a una economía electromóvil principalmente impulsada por energías limpias, ¿ya? Y es allí donde el cobre tiene cada vez más relevancia. Entonces, en este informe se define el cobre como un elemento estratégico para aquello y se identifican algunas de las barreras, desafíos estructurales y oportunidades que los países como Perú y Chile, siendo los países con mayores reservas de este elemento a nivel mundial, tienen en este contexto. Entonces, ¿cuál es la importancia estratégica del cobre? El cobre, como les comentaba, es esencial para la transición energética. Y creo
quiero que nos quedemos con este mensaje, puesto que es un elemento que está siendo cada vez demandado en el mundo, ¿ya? Y se espera que para el 2040, o sea, solo en unos 15 años más, aumente su demanda mundial en un 40%, debido a la presión estructural que existe por avanzar hacia una economía verde, ¿ya? Y en estos gráficos emanados del informe que les comentaba, se puede ver quiénes son los principales consumidores del cobre a nivel mundial en el sentido de el ámbito económico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el gráfico de la derecha se observa cómo los principales sectores económicos que consumen el cobre a nivel mundial son la construcción, ¿ya? Building construction, en un 26% en todo lo que tiene que ver con enrejado, ¿cierto? Cableado, etcétera. El cobre es esencial para aquello. En la construcción, cada vez que se construya un edificio, un emplazamiento nuevo, consume cobre. Y en segundo lugar, para la electrónica, ¿ya? 26% de la construcción, 23% de la electrónica, que son todos los elementos que, por ejemplo, hoy día nos permiten estar conectados en esta conferencia, ¿ya? Que dicho sea de paso, ya estamos cerca, ya superamos las 100 personas. Por otra parte, en el gráfico de la izquierda, se puede ver como el 63%, a ver si se ve mi mouse, es este que está acá, el 63% del consumo específico de este elemento es para construir cables, wires, ¿ya? Así que el cobre que se está explorando, extrayendo y comerciando a nivel mundial es para hacer cables, por una parte, para la construcción y en segundo lugar de prioridad para la elaboración de utensilios electrónicos. Bueno, pero ¿qué es lo que se espera? Que exista déficit. O sea, que la demanda mundial de cobre no pueda ser cubierta por la oferta que hoy día existe en los países productores como Perú y Chile. Por lo tanto, se calcula que se van a necesitar para el 2030 del orden de 80 minas nuevas de cobre. Y eso es un gran problema, puesto que uno de los principales elementos que demora la construcción de una mina nueva tiene que ver con todo el proceso exploratorio que vamos a revisar a continuación. Por lo tanto, he basado en cálculos reales respecto a cuánto demora descubrir desde el descubrimiento básico y esencial de un nuevo yacimiento hasta la apertura de una mina, o sea, hasta la extracción del primer gramo de cobre, se calcula que se demora del orden de 15 a 25 años. ¿Ya? 15 a 25 años desde que los geólogos, las geólogas proponen un nuevo target de exploración hasta que ese target, si es positivo, ¿cierto? Si es favorable, logra extraer el primer gramo de cobre. Y eso es bastante importante de tener en cuenta, puesto que la renovación de nuevas minas, que como ustedes saben, esto es un elemento no renovable, debe tener en cuenta la demora que significa el proceso, que es bastante largo, ¿ya? Esto no es construir un edificio, esto no es construir incluso una ciudad, esto es descubrir una anomalía geoquímica de concentración de cobre en el mundo, ¿ya? Y eso es lo que después se transforma en una mina. Una anomalía geoquímica que es como encontrar una aguja en un pajar. Y ese es el trabajo que debemos hacer como geocientíficos. Entonces, en el gráfico de la derecha se muestra cómo es, por ejemplo, la producción de cobre a nivel mundial. El primer productor de cobre a nivel mundial es Chile. Chile es el primer país productor de cobre a nivel mundial. En el eje X se expresan los años desde el 2013 al 2024, que es el periodo en el cual se analizó este informe. La línea amarilla representa la producción de cobre en Chile. Esta se ha mantenido bastante estable en el orden de 6 millones de toneladas métricas anualmente. Sin embargo, los últimos 5 años esta producción ha ido peligrosamente disminuyendo, ¿ya? En el caso de Chile. Si bien mantiene su liderazgo a nivel mundial, hay un retroceso, un frenazo de la producción o de la oferta que Chile está entregando al mundo de cobre, ¿ya? Por diversos ciclos, por diversos procesos, pero principalmente también influenciada por la demora que significa encontrar nuevas minas, ya que ya no es tan fácil como antes, ya no están los yacimientos a nivel superficial, y eso van a ser algunos elementos que vamos a ver. Por otra parte, el segundo productor de cobre a nivel mundial es Perú, ¿ya? Así que bueno que estemos compartiendo esta conferencia.
y su producción se ha mantenido bastante estable, del orden de 2 a 2.5 millones de toneladas métricas de cobre anualmente, es la línea verde la que representa Perú, con cierta fluctuación que tal vez ustedes puedan sacar cálculo a qué se debe, posiblemente respecto a los ciclos políticos internos, a otras situaciones económicas, etc. Yo no lo sé, lo supongo, ustedes posiblemente lo sepan mejor que yo. Pero un elemento que también llama la atención es la entrada de un nuevo participante a nivel mundial en la producción de cobre, que es la República Democrática del Congo, que es la curva de color morado, magenta, rosa, no lo sé, ahí está curva del sector inferior, que en la primera tercio, la primera mitad de la porción del periodo, o sea, del 2013 al 2020 aproximadamente, tenía una participación mundial del orden de 1 millón de toneladas métricas, pero en la segunda mitad del periodo, ya de posterior al 2020, ha crecido exponencialmente su participación, triplicándola, e incluso sobrepasando la producción anual de Perú. ¿Ya? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, de cómo la República Democrática del Congo es un actor que hace un par de décadas no estaba presente en la economía mundial del cobre y hoy día es pujante y crece de forma prácticamente exponencial. Tenemos que considerar la participación de África en este mercado, ya que lo teníamos hegemonizado como América del Sur, Latinoamérica, países andinos, y hoy día hay otros países que están participando y por tanto compitiendo. Bueno, ¿cómo se distribuyen las reservas de cobre, o sea, los recursos de cobre a nivel mundial? ¿Dónde está el cobre descubierto, minable y económico a nivel mundial? Bueno, el 20% de ello está en Chile. O sea, el 20% del cobre disponible para explotar en el mundo está en Chile hoy día, ¿ya? Y eso también tiene que ver con el nivel de desarrollo que tiene la exploración en Chile. Sin embargo, esto está seguido de cerca por Perú, que tiene un 10% de reservas mundiales encontradas. No significa que puedan seguir encontrándose, y ese es, por lo tanto, el rol, el objetivo, el propósito que tal vez pueda entender usted, es del orden de 8%. Y el resto del mundo, con menor participación cada país individualmente, concentran el orden del 44%. O sea, Chile es el primer país del mundo con reservas de cobre, pero seguido muy de cerca por Perú y Australia, que son los que siguen. O sea, los 3 países con más reservas de cobre en el mundo son Chile, Perú y Australia. Bueno, ¿y quién compra ese cobre? Vamos a estar viendo que es principalmente el mercado chino. Bueno, entonces, China importa el 60% del concentrado mundial. ¿Qué es el concentrado del cobre? Una forma de mercadear el cobre que tiene un 30% aproximadamente de pureza. Luego de su explotación, pasa por diversos procesos de metalurgia inicial, llevando a cabo o teniendo como producto el concentrado de cobre, que tiene un 30 y tantos % de pureza, y el principal comprador es China, ¿ya? Quien ha aumentado su capacidad de refinación, o sea, de llevar el cobre de un 33 a un 100% de pureza. Mientras que Chile lo ha mantenido bastante estable, a la baja, eso sí, y otros países como Perú, por ejemplo, y Australia, que estábamos conversando, no tienen participación en la refinación de la pureza del cobre. O sea, solamente son países que participan en la explotación, pero luego no hay un procesamiento que le dé mayor valor agregado y simplemente se vende como una materia prima bruta, podríamos decir. Bueno, y en esta última lámina de la introducción en este contexto socioeconómico de la explotación y exploración del cobre, se puede ver quiénes son los países que más participan proporcionalmente en la refinería del cobre, y bueno, Chile tiene un 20%, como habíamos comentado aproximadamente, y hay otros países que han estado creciendo, ¿ya? Entonces, Chile, como les comentaba, es y sigue siendo, a pesar de que ha bajado un poco levemente su participación, lo cual es preocupante, por ejemplo, en mi país, sigue siendo el mayor exportador de cobre refinado del mundo, ¿ya? Es el país que proporcionalmente más cobre refinado exporta, ¿ya? Cobre refinado, en un 100% de pureza, o sea, cobre fino, a nivel mundial. Sin embargo, ha bajado su participación de exportar a principios del 2000, o sea, el 2003, un 40% de la oferta mundial, a solo un 21% en 2023, ¿ya? O sea, la participación en la exportación de compuestos refinados de cobre ha disminuido. Y ha sido reemplazada por las factorías en China.
quienes están importando el 60% del concentrado mundial, que tiene un nivel de pureza menor al refinado. Estos son elementos para que ustedes tengan en cuenta. Básicamente el mensaje es que las mayores reservas de cobre a nivel mundial están en Chile, Perú y Australia, con una participación pujante de la República Democrática del Congo. Sin embargo, en estos países el cobre no se refina, solamente se explota y se vende de manera bruta a principalmente China, quienes lo llevan a un 100% de pureza y luego, por supuesto, lo transforman en mercancía con mayor valor económico. Eso es para una reflexión respecto a cuál es el rol que nuestros países cumplen en la economía mundial del cobre y en la cual nosotros como geocientíficos estamos inmersos y participamos, aunque no lo queramos. Bien, ¿y cómo se explora el cobre? En América Latina es donde más se invierte en exploración de cobre, ¿ya? En los gráficos inferiores se puede ver la participación a nivel... Dame un segundo. En el gráfico inferior se puede ver la participación mundial en el presupuesto de exploración, o sea, dónde se mete la plata para explorar y encontrar el cobre. ¿Bien? En la región donde más se invierte en exploración es en América Latina, con cerca de un 26% del presupuesto mundial para explorar el cobre en 2024. Este está seguido de cerca por Canadá, con un 20%, Australia un 16% y así. Y si hacemos un zoom, un acercamiento a la distribución de la inversión en exploración en América Latina, bueno, ese presupuesto, ese 26% a nivel mundial, se desagrega de la siguiente manera. 25% de esa plata, de la plata que se invierte en Latinoamérica para explorar, se invierte en Chile, en México un 18% y en Perú y en Argentina el otro 15%. Ya después lo sigue de cerca Brasil. Quiero decir con esto y concluir que estamos actualmente, para los exploradores y productores de cobre, en la región mundial con mayores reservas de cobre. Si sumamos Chile y Perú, tenemos el 30% del cobre mundial. Estamos en la región donde más se invierte dinero para seguir encontrando reservas, o sea, donde más se está buscando cobre y encontrando, por lo tanto, si se sigue invirtiendo es porque se está encontrando todavía, hay un potencial que sigue activo. Y en tercer lugar, estamos en los países donde más dinero se invierte. Por lo tanto, tenemos una cancha abierta para continuar explorando y encontrando, ojalá, nuevos depósitos, que es la misión y parte importante de lo que vamos a conversar hoy día en los siguientes puntos de la ponencia. Bueno, en esta lámina solamente es para comentarles la relevancia del cobre, ¿ya? Como les digo, este es un ejemplo en la economía chilena, pero asumo que en Perú es bastante similar, aunque la oferta de depósitos en Perú es un poco más amplia y variopinta de lo que es en Chile. En Chile hay bastante fanatismo por los pórfidos de cobre, obviamente, justificado por su relevancia. En Perú hay, entiendo yo, es mucho más scan, mantos, brechas y pórfidos. Está algo más diversificado. Pero, por ejemplo, en el caso de Chile, estos son los prospectos activos para el año 2024. De estos prospectos activos, esta curva corresponde a los depósitos tipo pórfido de cobre, o sea, de los prospectos activos que son del orden de 250, si no me equivoco, 230, sí, ahí tenemos que sumar los números, pero más o menos de ese orden. 74 proyectos son de pórfido y de esos, la gran mayoría, 62 de 74, son con objetivo de cobre y como subproducto el oro. O sea, lo que más se busca en Chile son pórfidos y el metal por el que más se busca pórfidos en Chile es por el cobre, por lejos, ¿ya? Entonces, el objetivo exploratorio en Chile es buscar pórfidos por cobre. El resto, el oro, el molibdeno, si quieren el zinc, el plomo, el resto de los metales base de interés son subproductos. Y creo que en Perú la cosa puede ser más o menos similar. Esto es solamente para mostrarles la importancia, el peso específico que tiene la exploración de pórfidos de cobre y por qué su relevancia dentro del cinturón metalogénico de los Andes, donde estamos hoy día posicionados.
Y no creo que salgamos de acá, porque antes de que se muevan un poco más las placas tectónicas, nosotros ya no vamos a estar sobre la Tierra posiblemente. Bien, entonces ya saliendo de esta introducción socioeconómica respecto a la economía del cobre, pasemos a conversar, a recordar, a definir qué es un yacimiento de tipo pórfido de cobre, oro, molibdeno, que son los tres elementos de mayor interés relacionados a este tipo de yacimientos. Entonces, ¿qué es un pórfido? Un pórfido es un sistema mineralizado, ¿ya?, de origen magmático hidrotermal, o sea, tiene origen en cuerpos magmáticos con un hidrotermalismo asociado, donde el cobre se puede encontrar en diferentes estilos, diseminado, muy importante su concentración en vetillas relacionado al hidrotermalismo, al fenómeno hidrotermal, y también no solo en la roca ígnea que le da origen, en el magma que le da origen, por lo tanto, sino también en la roca que lo encaja, ¿ya? Estas rocas ígneas están dentro o emplazadas cortando, ¿cierto?, cuerpos de otras rocas, y estas rocas también reciben parte de la mineralización que estas producen. Y están asociados a intrusivos porfídicos, por eso se llaman pórfidos. No sé si se lo habían preguntado, quizás ya lo sabían, pero quienes no lo sabían, se habían preguntado por qué los pórfidos se llaman pórfidos, porque hace referencia a su textura, a la apariencia de la roca. Los pórfidos, a modo general, esto es solo la definición, ustedes saben, la geología siempre puede más. Los pórfidos son rocas que tienen textura porfídica, esos son, ¿ya?, o al menos los pulsos magmáticos que le dan origen. Textura porfídica, fenocristales o cristales mayores inmersos en una masa fundamental afanítica. ¿Por qué? Porque son cuerpos someros, que se enfrían cerca de la superficie, por lo tanto, su tasa de enfriamiento de cristales es diferenciada. Hay cristales que se enfrían lentamente, como en un pórfido típicamente las plagioclasas, y cristales máficos como la biotita y el anfibol, y otra familia de cristales que se enfrían muy rápidamente y forman una masa fundamental sin aspecto cristalino o afanítico. Y este sistema magmático tiene asociado un sistema hidrotermal, por eso se llama magmático hidrotermal, que forma un patrón característico de alteraciones hidrotermales, que las vamos a pasar a comentar. Pero ¿dónde se forman estos pórfidos? En una región tectónica muy bien definida, que tiene que ver con los cinturones magmáticos de subducción, activos o paleosubductivos. O sea, cinturones magmáticos donde hay magmatismo relacionado a subducción o hubo magmatismo asociado a subducción, ¿ya? El magmatismo asociado a subducción, como el que se forma en los Andes, que coincide con la posición de la cordillera de los Andes, o otro tema para otra ponencia, pero bueno, el magmatismo, el volcanismo que se forma en los Andes, el volcán, es la expresión superficial de un sistema magmático activo en profundidad que con la evolución de las eras geológicas da origen a un depósito mineralizado que hoy día se conoce como pórfido. Bien, entonces estos yacimientos están íntimamente relacionados a los arcos de subducción. Y el principal arco de subducción en la cuenca del Pacífico es el que se distribuye desde la zona sur central de Chile, sigue hacia el norte por Perú, Ecuador, Colombia, continúa también, aquí hay participación de varias placas tectónicas hacia la región centroamericana, por ejemplo Guatemala, sigue hacia México y termina por el norte en regiones cercanas a California o la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. Y por el oeste hay expresiones de pórfido en la península de Kamchatka en Rusia, y hacia el sur siguen por la costa este de Asia, particularmente Mongolia, China, y también sus expresiones en el sector del sudeste asiático, ¿ya? Entonces, toda la cuenca del Pacífico está íntimamente relacionada a la formación de depósitos de tipo pórfido, y el fenómeno que le da origen es el magmatismo asociado a la subducción. Estos se asocian a franjas, le llamamos franjas, que son sectores de edad similar, o sea, fueron arcos volcánicos, sucesión de volcanes de edades similares, donde hoy día esos sistemas son pórfidos de cobre y en el pasado eran volcanes activos. Hay varias franjas, podrán quizás
recordar la franja del Mioceno-Pleistoceno, un importante arco volcánico de esa edad, del Eoceno-Oligoceno, ¿cierto?, cerca de 50 a 40 millones de años atrás, del Cretácico-Paleoceno, estamos hablando de 100 a 60 millones de años atrás, y del Triásico, del Carbonífero, el Ordovícico, etcétera, ¿ya? Donde hubo un arco volcánico asociado a su producción, es posible que hoy día podamos encontrar un pórfido con sus determinadas características. Bien, ya habiendo definido cuál es la región tectónica donde se forman los pórfidos, pasemos un poquito a repasar qué es lo que es un pórfido, o cuál es su perfil, ¿ya? Entonces los pórfidos son un sistema magmático hidrotermal, como les había comentado, que tienen un patrón de mineralización y alteración asociada al intrusivo magmático, ¿ya? Esta mineralización tiene diversos estilos, puede estar asociado a formación de vetillas, con minerales de ganga como cuarzo, feldespato, como también puede aparecer diseminada en pequeños sulfuros a lo largo de la roca, ¿ya? Los fluidos que mineralizan y enriquecen con carga metálica las rocas provienen del magma, que le da origen a este cuerpo intrusivo de aspecto porfírico. Y son liberadas durante el enfriamiento y cristalización del magma a niveles someros de la corteza. Por eso son posibles encontrarlos. La corteza puede tener hasta 70 kilómetros de espesor en los sectores extremos, pero ya supongamos que tiene un rango promedio de 30, 40, no lo sé, 20, supongamos. Si tuviese a 20 kilómetros de profundidad el pórfido, no tenemos tecnología para llegar a esa profundidad. Pero sí tenemos tecnología para explorar 2 kilómetros, sí, con algo de facilidad, 3 kilómetros posiblemente no sea algo económico, pero ojalá que estén sobre 2 kilómetros, eso sería muy fácil de encontrar. Por eso los pórfidos se forman cerca de la superficie, o sea, al formarse cerca de la superficie, nosotros los podemos encontrar. Y estos fluidos salinos y ácidos que dan origen a los pórfidos están cargados en metales y en elementos volátiles, como agua, el magma está cargado en agua, que se libera cerca de la superficie, cloro, como volátil, ¿cierto?, sulfatos, y otros metales como el cobre, el molibdeno, el oro, y otros volátiles más como el azufre, muy importante, CO2 fluorívoro, ¿ya? Lo que quiero decir es que tiene una carga metálica de diverso tipo que viene asociada e incluida en el magma en profundidad, pero cuando este magma asciende a la superficie, disminuye la presión confinante y eso permite que escapen y se separen las fases invisibles del magma. El magma se separe en distintas fases. Por una parte queda el fluido silicatado, que es el magma probablemente tal, y por otra parte se liberan explosivamente los fluidos que están cargados en volátiles y en metales y que mineralizan las rocas y también forman vetillas y otros fenómenos hidráulicos. Ya, eso es para otras charlas posiblemente. Estos fluidos magmáticos son de origen magmático hidrotermal, como les comentaba, pero al mezclarse con aguas meteóricas o con natas, ¿cierto?, aguas que están sobre la superficie circulando, estos fluidos calientes se mezclan con el agua, reaccionan y forman diversos procesos que dan origen a otras alteraciones hidrotermales, otros fenómenos que están relacionados típicamente a lo que se conoce como el perfil de alteración de un pórfido de cobre, ¿ya? Entonces, en la imagen de la derecha, extraída de este clásico de Richard Sillitoe del 2010, se puede ver cómo cada uno de estos sectores con simbología en forma de grupo X representa pulsos ígneos y están asociados en su ápice a un sector que aquí está definido con este color más bien rosa o anaranjado, que es la zona mineralizada, y que su influencia de estos fluidos mineralizantes puede afectar de diferentes tipos las rocas. Si tenemos en la roca encajante estratos calcáreos, eso posiblemente va a dar origen a un skarn. Como si tenemos otras rocas encajantes, eso va a formar otro estilo de mineralización. Simplemente el mensaje es que este fluido mineralizante afecta a su entorno y dependiendo de cuál caja, la roca caja va a tener comportamientos diversos. Y al mismo tiempo va a formar diversas alteraciones que van a permitirnos, algunas de ellas, obtener rasgos en superficie para poder encontrar el pórfido. Este es el típico perfil de alteraciones extraído de la misma publicación de Sillitoe, donde se puede ver que dependiendo de la profundidad y por lo tanto la temperatura de formación,
estas alteraciones van a llamarse de forma distinta porque tienen distinta mineralogía y van a tener distinto comportamiento. Y se van a zonar concéntricamente en torno al centro intrusivo. ¿Ya? En el sector más profundo se forma la alteración potásica, que es la alteración más caliente y que tiene minerales indicativos como la biotita, el feldespato potásico, y que generalmente se asocia al sector con mayor carga metálica de cobre, oro y molibdeno. ¿Ya? La alteración potásica es el núcleo hidrotermal del pórfido y es allí donde generalmente está la mayor carga de cobre, oro y molibdeno. O sea, es el objetivo exploratorio, muchas veces. Por sobre la alteración potásica, cuando los fluidos ya interactúan con aguas connatas, se forma la alteración fílica o cuarzo-siricítica, de forma retrógrada a la potásica, o sea, en el enfriamiento de estos fluidos, que es una zona más bien estéril donde hay cuarzo, hay siricita y hay pirita. No es generalmente económica. Y ya hacia profundidad, los vapores calientes emanados del magma van a formar una conspicua, una visible zona de alteración hidrotermal, que algunas publicaciones la llaman litocap, y que son los manchones blanquecinos, anaranjados, amarillos que generalmente vemos en los cerros y que esperamos que tengan alguna relación con depósitos o yacimientos mineralizados en profundidad. Esta es la zona que generalmente le llamamos la de dominio de alteración argílica avanzada, etc. En el entorno al sistema de pórfido, debido al halo generalmente de calor que produce la intrusión magmática que le da origen a la mineralización, se forma la alteración propilítica, caracterizada principalmente por clorita, epidota, calcita y albita, y que puede tener incluso kilómetros de extensión. Y muchos geólogos y geólogas utilizan ese rasgo cuando está sin campo traviesa, ¿cierto? Sin indicios mayores de que hay mineralización, como forma de ir vectorizando y acercándose tal vez al núcleo de mayor interés. ¿Cómo se ven estas alteraciones? Bueno, las imágenes de la izquierda son imágenes de sondaje de una zona con alteración potásica. ¿Ya? La alteración potásica, la alteración caliente y más profunda del sistema de pórfido está caracterizada por feldespato potásico intersticial, que son estas zonas rosáceas, y por reemplazo de mineralogía máfica primaria, cristales primarios de biotita y anfibol generalmente, por biotita secundaria de grano fino, como es la biotita secundaria, la biotita de alteración. Estos dos elementos son los característicos elementos de la alteración potásica, y la van a caracterizar. De esta manera es como se ve un cuerpo intrusivo de tipo pórfido afectado por alteración potásica en esta zona. Y acá podemos ver una gran vetilla de anhidrita como principal constituyente de la misma, un hidrotermalismo asociado a anhidrita que trae una importante carga metálica de calcopirita, ¿ya? Que es un sulfuro estable en las condiciones más bien reductoras en la cual se forma la alteración potásica. Como también podemos ver acá otro ejemplo, no de una roca tipo pórfido, sino de una roca caja, una roca que está encajando al magma, que es más bien una roca, una toba riolítica, que lo pueden tratar de identificar por sus cristales de cuarzo inmersos, donde intersticialmente se desarrolla este feldespato potásico y está fuertemente vetillada por cuarzo que proviene del hidrotermalismo, del fluido hidrotermal asociado a la intrusión magmática. Así que aquí les quería dejar dos ejemplos de cómo se puede ver la alteración potásica profunda y la de mayor interés económico, tanto en la roca de tipo pórfido propiamente tal, como en la roca que lo encaja. También la afecta. La alteración fílica, que es la que se dispone encima de la zona potásica, es una alteración sin interés económico generalmente, como les comentaba, con un fuerte reemplazo de siricita, una generación de cuarzo y vetillas o diseminación de pirita, un elemento que no es económico, ¿cierto?, por cobre, como les comentaba, y que genera, por ejemplo, esta vetilla, que en algunas publicaciones se podría definir como una vetilla tipo D, no es el objetivo de esta charla comentarlo, pero los diferentes tipos de vetillas relacionados a los diferentes tipos de alteración tienen diferentes nombres. Ustedes saben, los geólogos se clasifican todos, y esta es una vetilla de tipo D posiblemente, con un constituyente principal que es la pirita, podría estar en las zonas altas a una zona potásica y genera un fuerte halo de alteración sericítico, ¿ya? Por el desequilibrio químico que significa
la presencia de esta vetilla en una roca caja anterior. Si queremos ser más detallistas, esta roca caja tenía restos de alteración potásica, ya distal del centro potásico, porque estaba en un lugar como este, fue cortada por una vetilla de pirita, y esa vetilla de pirita generó un halo conspicuo, ¿cierto? Un halo importante de silicita en su alrededor. Una forma de identificar, por ejemplo, zonas con alteración fílica, que nos podrían permitir suponer que si vamos un poco más abajo en el sondaje, o en el sistema, vamos a encontrar el núcleo potásico de mejor ley. Y la zona argílica, que es la que se encuentra en la superficie, o más cerca de la superficie, por sobre el sistema de pórfido, se relaciona una alteración argílica avanzada, que es la que comentaba yo, genera estos colores blanquecinos en las rocas, una alteración muy ácida, generada por los vapores calientes emanados del magma, y su mineralización principal es cuarzo, alunitas, si esto es muy caliente, pirofilitas y caolinitas como arcillas. O sea, es una alteración argílica, como dice su nombre, argílico viene de arcillas, muy relacionada a las arcillas, a las alunitas y al cuarzo, y también esta, si la identificamos en terreno, nos va a permitir suponer que si seguimos más abajo, vamos a llegar a la alteración fílica, y si seguimos más abajo todavía, la alteración potásica, que es nuestro gran objetivo exploratorio, donde todos vamos a estar contentos si es que la encontramos. Bien, ese es simplemente un paneo de cómo es un sistema de pórfido, ¿ya? Definimos entonces qué es un pórfido de cobre, cuál es la región tectónica y metalogénica en la cual lo vamos a encontrar, cómo es su comportamiento en términos de alteraciones, cómo se ven las rocas asociadas a esas alteraciones, con algunos ejemplos bastante restringidos. Hay una multitud de ejemplos, muy probablemente quienes se dediquen a mapear sondajes nunca en la vida van a terminar de aprender de esto. La geología se trata de ver caso tras caso, roca tras roca, sistemáticamente, hasta que aprendamos una cantidad de casos que nos permita encontrar cosas parecidas. Pero con un sondaje, con una roca, jamás lo vamos a lograr, ¿ya? Pero sí se puede modelar y llegar a un sistema más o menos consensuado que nos permita decir, sí, este es el modelo de pórfido y las cosas se comportan más o menos de esta manera. Bien, ¿hay alguna duda hasta ahora? ¿Hay alguna consulta, un comentario? Si no, continuamos y las vemos después, porque vamos a pasar a cuáles son los desafíos modernos de la exploración de pórfido. Bien. Miren, si lo pueden notar en la imagen de la izquierda, se puede ver los minerales asociados a esta alteración, fuertemente ácida. Un lustre asociado a esta pervasiva alteración de cuarzo en las rocas, una formación de cavidades asociado a la extrema acidez del fluido que le dio origen a esta alteración argílica, y asociado a todos estos manchones, a este moteado, a estos cúmulos pequeños de pirofilita, ya que es la arcilla principal en esta roca. Como también con una carga metálica asociada principalmente a pirita, que es el principal sulfuro que vamos a formar o tal vez ver en la alteración argílica avanzada, pero también en algunos casos, dependiendo de las condiciones de óxido, reducción y acidez, podríamos formar incluso algunos minerales de cobre como la cobelina, que son estos tonos negruzcos azulosos que se ven acá en estos cúmulos, ¿ya? La intención simplemente de este punto era decirles cómo se instruyen las alteraciones y cómo estas pueden permitirnos vectorizar hacia centros de mejor ley. Puesto que la exploración del cobre tiene desafíos importantes, ¿ya? Grandes desafíos de los cuales nosotros, las nuevas generaciones, somos víctimas, pero al mismo tiempo somos los encargados de resolverlos, junto al resto de los profesionales que están en la industria y que van a venir. ¿Por qué lo digo de esa forma? Lo digo porque tal vez hace 50 o 100 años incluso, tal vez 100, sí, 100 años, está bien. Chuquicamata en Chile, por ejemplo, tiene una edad similar a eso, o hay depósitos de cobre que son precolombinos, que eran explotados por los pueblos originarios o que vivían en América antes de la invasión europea,
esos depósitos era más fácil de encontrar antes. No sé si llamarle más fácil, no quiero ser injusto con quienes quienes estuvieron antes que nosotros. Fue difícil para ellos. ¿Bien? Incluso más difícil quizás para ellos porque no tenían la tecnología que tenemos nosotros. Pero muchos de esos depósitos gigantes tenían expresiones superficiales, ¿ya? Que eran fáciles de reconocer en terreno o más fáciles de reconocer en terreno para poder encontrarlo. Hoy día nosotros y nosotras tenemos más tecnología, tenemos geofísica, tenemos método indirecto, etcétera, pero también al mismo tiempo eso se combina con mayor dificultad de encontrar depósitos nuevos porque estos cada vez están más ocultos o cada vez están más profundos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los desafíos entonces en esta tercera parte de la charla para descubrir depósitos nuevos? Es que muchos de estos depósitos están cubiertos. Cubiertos por ocultando los sistemas mineralizados que nos van a permitir reconocer pruebas en terreno de que el sistema de pórfido existe. Ya que las rocas donde está encajado el pórfido, por tanto las alteraciones que nos van a permitir vectorizarlo, están cubiertas por indumbritas posteriores, o sea, cuerpos masivos de toba, por sedimentos, eso es lo más típico, que tengan gran carga de sedimento encima, arenas, grava, etcétera, o incluso inundaciones de basaltos, rocas ígneas posteriores que también los pueden estar cubriendo, y que no hayan sido víctimas de la alteración hidrotermal y por lo tanto no estén afectadas, y por lo tanto podríamos pasarlos por alto, ¿ya? Entonces la ausencia de afloramientos impide detectar los indicadores clásicos de alteración, como los que vimos recién, vetillas en terreno o mineralización visible que nos ayude a vectorizar y encontrar esos depósitos, ¿ya? ¿Cuál es la solución? No sé si llaman la solución, pero ¿cuál es una de las soluciones que se puede encontrar a este problema de depósitos cubiertos? Los métodos indirectos. O sea, se requiere mayor inversión en geofísica, que nos va a permitir tener una tomografía de cómo es el subsuelo, sin necesariamente perforarlo. Mejores perfiles de geoquímica de superficie. Necesitamos hacer cada vez más geoquímica de superficie, por ejemplo, stream sediment, para seguir las anomalías geoquímicas a lo largo de las quebradas y buscar cuál es el origen de esa roca. Análisis espectrales de mejor resolución para vectorizar de esa forma las alteraciones, etc. ¿Ya? O sea, hay depósitos por encontrar, pero sus expresiones superficiales no existen, por lo tanto tenemos que acercarnos, aproximarnos a ellos mediante métodos indirectos donde sospechemos que quizás pueda haber posibilidad de encontrar un depósito. Y al mismo tiempo, como les comentaba, los depósitos superficiales ya no se encuentran tan fácilmente y cada vez estamos avanzando hacia objetivos profundos, ¿ya? Objetivos profundos significa que la zona de interés que queremos encontrar está del orden de 500 a 1000 metros de profundidad, desde la superficie, ¿ya? Un sondaje, perforar un sondaje puede valer del orden de $1000 el metro, ¿ya? Un sondaje de poca complejidad. Si es un sondaje profundo, un sondaje orientado o un sondaje con diversas tecnologías, puede llegar a valer el doble. Ya, supongamos que el sondaje, para hacer una estimación conservadora, vale $1000 el metro. Ya no sé la conversión de dólares a soles, para poder hablar en soles, pero hablemos en dólares, que todavía se usa como la moneda internacional, por ahora. Significa que si un sondaje tiene 500 metros, ese sondaje va a costar $500.000, estoy calculando bien. Ya. Si el sondaje tiene 1000 metros, ese sondaje va a valer $1.000.000. $1.000.000. ¿Ya? Tienen que convencer a alguien, a su jefe, a su empresa, a inversionistas externos, a socios o a quien sea, ustedes como geólogo o geóloga, de que pongan un sondaje que vale $1.000.000. Y si ese sondaje no encuentra nada, van a tener un problema. Por lo tanto, deben estar muy seguros de invertir esa cantidad de dinero para poder probar de que existe un sistema mineralizado en profundidad, que no tiene rasgos en superficie. Y eso es un problema para la exploración actual. Que los depósitos por encontrar están cada vez más profundos y por lo tanto cada vez más riesgoso su inversión y por lo tanto cada vez más caro costear una perforación, que es la única manera de probar que el depósito existe. La única manera de probar que un depósito existe es tener la roca en la mano.
puedes tener la mejor geofísica que te sospeche que existe, pero si no tienes la roca en la mano, no has descubierto nada todavía. Bueno, como les comentaba, la perforación profunda es costosa, es técnica y logísticamente exigente y tiene mucha mayor incertidumbre debido a la presencia de estructura y la estratigrafía compleja que va a existir en el subsuelo que no conocemos. Aumenta el riesgo y la probabilidad de perder blancos solamente por fallas en la inversión, ¿ya? Con esto quiero decir que si un sondaje sale malo, no significa que el depósito no exista. No significa que el pórfido no esté. Pero si un sondaje de $1,000 sale malo, convencer a la inversión de que ponga el segundo sondaje de $1,000 va a ser 3, 4, 5, 6 o 10 veces más difícil. Así que se puede perder un proyecto por un sondaje caro que no fue exitoso. Por tanto, se tiene que meditar mucho el lugar donde se va a perforar si es que vamos a necesitar sondajes profundos. Y en tercer lugar, el tercer desafío actual para la exploración es la disminución en las leyes. Los sondajes de alta ley, que eran los comunes encontrados anteriormente, son cada vez menos frecuentes de encontrar y, por lo tanto, estamos enfrentándonos a encontrar depósitos que pueden tener un importante tonelaje, pero sus leyes medias son menores a las que se conocían, ¿ya? Hablando de leyes, generalmente, en el caso de los pórfidos de cobre, que son depósitos de alto tonelaje pero baja ley, leyes medias menores a 0.5% de cobre. Esto es bueno, o sea, esto es malo, perdón, porque significa que cada vez que se encuentran depósitos de buena ley, hay depósitos de menos ley por encontrar. Pero al mismo tiempo, como conversamos en la primera parte de esta ponencia, la economía mundial del cobre está muy presionada y eso ha hecho que durante los últimos años el precio del cobre suba rápidamente. Por lo tanto, si bien tenemos depósitos de menos ley, esos depósitos hoy día son más interesantes que antes, puesto que el precio del cobre es mucho más caro que antes, ¿ya? Así que no se desincentiven si tienen un depósito de baja ley. ¿Baja ley para qué? ¿Baja ley en relación a quién? ¿Ya? Si es económicamente rentable, es un depósito tipo pórfido de cobre y son otros elementos que también van a determinar su factibilidad económica. Posicionamiento geográfico, influencia de las comunidades que viven cerca, cómo esto afecta, por ejemplo, que hay actividad minera a las comunidades, cómo afecta al medio ambiente, cómo es la metalurgia de ese depósito, son una diversidad de elementos los que van a determinar aquello. Así que, si bien hay menor ley, la economía del cobre hoy día está disponible debido a los precios para poder mejorar su exploración. Y ya finalmente, o para ir redondeando esta charla, ¿cómo podemos entonces vectorizar y buscar lugares de mejor ley? Con 3 fenómenos particularmente, ¿ya? Que fueron definidos por Sillitoe o recopilados por Sillitoe y Perelló el año 2023, en la ponencia que les describo ahí en las referencias, que son 3 lugares, 3 zonas o 3 tipos de fenómenos que mejoran la mineralización de cobre o la ley media dentro de un depósito. Uno es el telescoping, o el derrufting, ¿cierto? El telescoping es el proceso por el cual hay superposición vertical y temporal de distintas zonas de alteración, ¿ya? Como vimos en el perfil de alteración típico de un pórfido, la principal zona de mineralización es la zona potásica. Pero también por encima tenemos una zona de alteración argílica avanzada, ¿ya? Que tiene, dependiendo de su geoquímica, interés por cobre. El telescoping es el proceso mediante el cual la zona de alteración argílica con mineralización de cobre, en este caso, se sobrepone a la alteración potásica y por lo tanto 2 alteraciones con mineralización de cobre superpuestas tiene más ley que solo una, porque la ley de cobre de una se sobrepone a la de la otra y se suman y tenemos un enriquecimiento. Esas cosas pasan, puesto que la alteración argílica está asociada, como aparece en la imagen, a la superficie que existe. Estos vapores que salen emanados del magma alteran la superficie que existe en el momento, pero durante las épocas geológicas
la erosión va eliminando la superficie y esa zona argílica va a ir bajando, bajando, bajando hasta que puede sobreponerse a la parte potásica y sumarse la ley. Eso es un depósito con mejor ley. Y ese fenómeno se puede buscar para encontrar mejores depósitos. Como también depósitos multipulso. Un pórfido mineralizado que se intruido a su vez por otro que también tiene carga metálica. Ambas zonas de alteración, cuando se encuentran, se suman y tienes un depósito con doble ley, si lo quieres ver así. No solamente un único fenómeno de pórfido, sino una zona con multipulsos, cuyo cada pulso va aportando su propia ley y sumando mayor ley global. ¿Qué es lo que se puede ver, por ejemplo, en este fenómeno? En la imagen que tenemos acá, tenemos por el lado izquierdo un pórfido que tiene una intensa alteración potásica, como se puede ver por los sectores anaranjados o rosáceos, con su vetilleo de cuarzo, y este pórfido está intruyendo a otro pórfido que se puede reconocer fácilmente por su textura acá, relacionado a estos anfíboles y plagioclasas, que tiene una vetilla de cuarzo que también trae carga metálica y que la está cortando. O sea, el pórfido de la izquierda es más nuevo que el de la derecha, pero ambos pórfidos tienen carga metálica. Significa que el pórfido de la derecha ya traía su propia carga metálica asociada a su alteración hidrotermal, pero al mismo tiempo está recibiendo toda la carga metálica relacionada a la alteración hidrotermal de este segundo pórfido que lo está cortando. Así que este pórfido ya tiene dos cargas metálicas. Está mejorando su ley. Estos fenómenos tenemos que encontrarlos, ya que nos van a permitir encontrar mejores depósitos. Se los dejo como un punto a vectorizar, el telescopio. El contenido de cuarzo. El cuarzo en las vetillas es el principal encajante de la ley. Las vetillas de cuarzo, como algunas de las que vimos ahí, están llenas de granos de calcopirita y de bornita. Así que si nosotros vectorizamos el cuarzo, vamos a encontrar mejor concentración de ley. ¿Dónde se encuentra el cuarzo? ¿En los depósitos tipo pórfido? Bueno, eso es una pregunta que la teoría intenta responder y se puede ver en esa imagen. Acá se puede ver, de acuerdo con la simbología, un pórfido, que es el que está dibujado con estas cruces, que está siendo intruido por otro pórfido, como lo vimos, por ejemplo, en la imagen anterior. Y el fenómeno hidrotermal del pórfido forma las vetillas, ¿ya? Cuando estas vetillas, cuando este pórfido está muy presionado por la carga litostática de la roca que lo encaja, estas vetillas no pueden escapar tan fácilmente y forman zonas con gran cantidad de cuarzo, ¿ya? Que son vetillas de cuarzo, pero empiezan a tomar formas como bolsonadas de cuarzo, ¿cierto? Y el cuarzo, debido a un fenómeno geoquímico que se conoce como disolución retrógrada del cuarzo, eso lo podemos comentar quizás después, captura fácilmente los sulfuros de cobre y hierro, y es allí donde en las vetillas, las bolsonadas de cuarzo, en las zonas ricas en cuarzo, hay más captura de sulfuros de cobre y hierro y hay mejor ley. ¿Dónde se encuentra esto? Como les comentaba, debido a que queda atrapado por la presión litostática del cuarzo hidrotermal, cerca de la interfaz entre el pórfido, la roca ígnea o el magma, y la roca encajante, ¿ya? Así que uno podría esperar que si en ese lugar hay más concentración de cuarzo, hay más posibilidad de capturar carga metálica. Y por lo tanto tenemos que buscar el cuarzo. Perseguir el cuarzo, ya que allí es donde se capturan los sulfuros. Y eso es lo que se puede ver en esta imagen, en este esquema. La curva morada representa una concentración del orden de 10 a 20% de vetillas de cuarzo dentro del ápice del pórfido. El sólido de color morado es ya sobre 20%, pueden ver cómo hay una zonación hacia el ápice del pórfido. Y la curva punteada, ¿cierto? O sí, discontinua, roja, es una ley de cobre sobre 0.6. O sea, la mejor ley está relacionada a la mejor concentración de cuarzo. Mientras que la zona distal de ley, cerca de 0.5, o ley media, está relacionada a un empobrecimiento de la concentración de cuarzo, ¿ya? O sea, el cuarzo es un capturador de la ley. Y esto es lo que se puede ver acá. Aquí tenemos pórfidos intensamente vetillados. O sea, aquí prácticamente el contenido de cuarzo en la roca es sobre el 60%.
este puede ser sobre el 60%, este ya se aproxima al 70%. El porfio está totalmente consumido por este cuarzo que no pudo escapar y que quedó rompiendo la roca originalmente. Y es allí donde podemos ver, en la imagen incluso se alcanza a apreciar, granitos diseminados, incorporados dentro de estas microvetillas y fracturas dentro del cuarzo de calcopirita. La calcopirita está invadiendo por todos lados del cuarzo. Es allí donde está capturado. Como también se puede ver acá. Grandes cúmulos, vetilleo, microvetilleo, calcopirita asociado principalmente al cuarzo. Así que busquen el cuarzo. Allí puede que haya cobre. Y otro punto importante son las brechas. ¿Ya? Las brechas, que son estilos clásicos de depósitos, pero también tenemos que considerar que hay muchas de esas brechas que vectorizan o están íntimamente relacionadas a los sistemas de porfio. Y las brechas en su cemento, las brechas roca molida, ¿ya? Que puede tener diversos aportes, roca molida por una intensa presión de fluido, generalmente asociada a estos pulsos mineralizadores de los porfios, que con su intensa energía rompen la presión litostática, fracturan la roca, y estos mismos fluidos pueden invadir las zonas intersticiales y cementar la roca. Si esos fluidos tienen carga metálica, el cemento tiene ley. Así que tenemos zonas de alta concentración de ley en zonas de brecha quizás asociadas a sistemas de porfio que yo recomendaría buscar. En este caso, en la imagen de la izquierda tenemos una brecha relacionada quizás, solo se conoce la brecha, nada del porfio, una brecha relacionada quizás a un sistema de porfio distal, cuyo cemento es calcopirita bornita, pero en esta zona, ya que está cerca de la superficie, está totalmente oxidado a óxidos verdes y azules de cobre, perdón. O sea, esa bornita y calcopirita primaria está en esta brecha formando crisocola, malaquita y otros óxidos dependiendo de los aniones disponibles. Y en esta roca tenemos, en el sector de la derecha, se puede ver mucho mejor la textura original del porfio, pero aparentemente cortada por un fluido hidrotermal rico en feldespato potásico que está dejando como estos fragmentos flotantes de cuarzo. Aquí hay una brecha ígnea, una brecha magmática, una brecha con cemento ígneo que está comiendo el porfio original, incorporándolo como fragmento. Si esta brecha trae carga metálica, esa roca tiene dos leyes, o una combinación de dos leyes. La ley que trae dentro de su cemento, que si todavía había disponibilidad de metales dentro del sistema hidrotermal, el cemento trae carga metálica, y la ley que trae los fragmentos del porfio que está cortando. Que es lo mismo que se ve acá. Un porfio a la derecha con su textura clásica, totalmente pulverizado por este cemento que es biotita, pero biotita con calcopirita, que no se ve acá bien la imagen claramente, pero yo lo digo en lugar. Biotita con calcopirita. O sea, una brecha, un pulso hidrotermal rompe el pórfido, que ya estaba mineralizado, y si ese cemento trae carga metálica, es una brecha que trae dos leyes. La ley de su cemento y la ley de los fragmentos. O sea, un buen objetivo de exploración. Con eso yo quisiera ir cerrando ya la ponencia, nos alargamos un poquito, pero creo que pudimos darle una síntesis al proceso de exploración de porfio, desde cuál es su contexto económico global, pasando a la definición de los sistemas de porfio de cobre, oro, molibdeno, y en tercer lugar, cuáles son sus desafíos y los vectores exploratorios de mejor ley que hoy día se están manejando en la industria, ¿ya? Todo esto situado en el cordón metalogénico de los Andes, que todavía tiene mucho por descubrir. Particularmente en este caso de estudio, que lo voy a comentar de forma muy rápida, es un sistema cubierto, como comentábamos anteriormente, es un sistema donde las alteraciones hidrotermales no están visibles en superficie, sino que están cubiertos por gravas aluviales posteriores, donde se hizo una geofísica profunda. ¿Ya? Esa geofísica profunda, bueno, quizás hay estudiantes de geofísica acá, no lo sé, o algunos que conozcan más sobre métodos geofísicos, es una geofísica de tipo polarización inducida y magnetotelúrica, que da como resultado perfiles de cargabilidad y resistividad. Ya eso es tema, por supuesto, que para otra charla, yo para nada soy experto en eso, pero la cargabilidad de las rocas en el subsuelo se puede asociar a
presencia de arcillas cargables, por una parte, pero también a presencia de sulfuros como calcopirita y pirita, y la resistividad, mientras menor es la resistividad, perdón, las rocas están más alteradas. Por lo tanto, si tú tienes una zona de baja resistividad, vas a sospechar que las rocas en el subsuelo están alteradas. Pero al mismo tiempo, si esa zona de baja resistividad está sobrepuesta por una zona de alta cargabilidad asociada a posiblemente a alta presencia de sulfuros, tienes alteración hidrotermal con carga metálica, que es lo que se podría esperar en un perfil de alteraciones de porfio. Y como pueden ver, esta es la forma que tiene la geofísica en profundidad en este sistema de porfio de la franja del Paleoceno. Supongo que sistema de porfio de la franja del Paleoceno en Chile. La cargabilidad son estas líneas blancas y azules, particularmente la blanca, azul y celeste, en este caso. La mejor cargabilidad tiene esta zona ovalada, rodeada por cargabilidades algo menores, como la de la franja celeste y la franja azul, o sea, forma una especie de zona apical, ovalada, esferoidal o elipsoidal, que si nos regimos con otros casos de estudio en comparación, la cargabilidad podría ser sospecha de sulfuros. Muy alta cargabilidad de pirita, pero aquí hay cargabilidad en un extenso rango que también podrían implicar calcopirita, y están sobrepuestas a esta zona cóncava de resistividades, siendo la verde la más distal de alta resistividad, o sea, la roca es muy competente, poco alterada, y hacia su núcleo las rocas están con su resistividad destruida. O sea, la resistividad disminuye hacia un núcleo, justo hacia un núcleo donde aumenta la cargabilidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que sospechamos que aquí existe? Gracias a este método geofísico, bajo depósitos aluviales, rocas alteradas por una disminución de la cargabilidad con este patrón muy claro, donde al mismo tiempo hay alta presencia de carga metálica que mejora la cargabilidad. Esperamos, debido a otros rasgos, estudios, mapeo, etcétera, chequeo de sondajes y un conjunto de información geológica que es procesada por profesionales como nosotros para sacar conclusiones, que esa geofísica podría estar siendo indicio de un sistema de porfio en profundidad. La única manera de probarlo es perforando ese lugar. Todavía no lo hacemos, pero si algún día lo hacemos, nos podemos juntar de nuevo y les puedo comentar cómo nos fue. Comentarios finales, entonces. El cobre es un metal estratégico para la transición energética y estamos llamados nosotros a explorarlo. La exploración de cobre enfrenta importantes presiones al futuro debido a la necesidad de este metal en el mundo. Los países con mayores reservas en el mundo, como Chile y Perú, tenemos desafíos para seguir encontrando depósitos y mantener la economía de nuestros países activa, y por lo tanto la economía mundial en esta transición energética. Y finalmente la geología de exploración está buscando nuevas técnicas para encontrar estos depósitos. Técnicas indirectas para evitar riesgos innecesarios y de esta manera estar cada vez más seguros de que podemos encontrar nuevos depósitos o que podemos conducirnos hacia grandes descubrimientos para nuestros países y para la geología. Así que con eso cierro. Muchas gracias por su atención y quedo disponible para preguntas. Bueno, primero le agradecemos a usted, ingeniero Rodrigo Espinosa, por la ponencia tan completa y bien estructurada que nos ha dado. También recalcar que usted nos deja una mirada real sobre los desafíos que nosotros vamos a enfrentar en campo, ¿no? Y cómo la experiencia técnica sumada a una buena gestión de proyectos puede marcar la diferencia en los resultados. Sin duda ha sido una exposición que nos va a aportar muchísimo a quienes estamos en esta etapa de formación y nos invita a seguir apostando por una geología aplicada con criterio, compromiso y visión de futuro. A continuación, invitamos a todos los asistentes a formular sus consultas. Pueden escribirlas en el chat o simplemente levantar la mano y intervenir con el micrófono. Con gusto nosotros la trasladaremos al ponente para su respuesta. A ver, ¿qué tal? Quizá hay gente desmayada ya.
Buenas noches, disculpe, quería consultar más o menos cuáles serían las características geológicas que me indican la presencia de un pórfido mineralizado. Dora, ¿cierto? Dora Alexandra. Sí, correcto. Sí, hola, muchas gracias por tu pregunta. Mira, es una pregunta, podríamos decir, fácil y difícil al mismo tiempo. ¿Ya? Yo, como les comentaba, no soy experto, no soy académico en el tema, pero sí estoy seguro de que el modelo que presentamos acá, construido por Silito y muchos otros autores a lo largo de las décadas, es un modelo idealizado de cómo es un sistema de pórfido. En ese modelo hay distintos rasgos que lo caracterizan. Su perfil de alteración, su zonación de vetillas, por ejemplo, su tipo de textura en la roca que le da origen, la roca magmática, el pórfido, las estructuras que lo puedan estar determinando, todos aquellos son rasgos que uno podría buscar para sospechar y suponer que en su conjunto forman un pórfido. Sin embargo, en la geología los modelos son una cosa, pero la realidad siempre puede más. Y los sistemas de pórfido podrían tener alguna de estas características. Una o varias, o parcialmente alguna, puesto que podrían estar sobrepuestos por diversos otros procesos. Erosión, por ejemplo, estructuras que lo puedan cambiar de su posición inicial. Así que en el modelo de pórfido, que ahí te invitaría a revisar, si es que no lo conoces ya, el trabajo de 2010 de Silito respecto a pórfidos de cobre, donde hay una síntesis bastante completa de cuáles son sus rasgos. Se observan los rasgos principales del modelo, pero en la realidad hay que buscar con mucho detalle esos rasgos y luego hacer una suma. Una suma y una ponderación de cuáles son los que tengo, cuáles son los que no tengo, y con eso el arte, digamos, de la interpretación geológica es lo que nos va a permitir hacer con mayor o peor precisión una estimación de si tenemos o no efectivamente un sistema de ese tipo. No sé si te lo contesté tal como tú lo esperabas, pero el mensaje es que hay un modelo y ese modelo en la realidad algunas veces tiene aplicabilidad y otras veces no. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Ingeniero, ahí le han puesto una pregunta que es si hay algún patrón típico para reconocer pórfidos utilizando refracción o solo podemos usar un método eléctrico. A ver, Edgardo, ¿podrías comentar un poco más a qué te refieres con refracción? Quizás hay algo que yo no entiendo o no conozco bien. Pero en el caso de la geofísica, mientras comentas ahí, quizás te refieres a los métodos indirectos. Bueno, la geofísica, en este caso, como les comentaba, la polarización inducida es un método eléctrico que nos va a permitir reconocer la cargabilidad y resistividad de las rocas. Con eso podemos establecer la arquitectura del subsuelo sin verla, o sospecharla, mejor dicho, ¿ya? Así que con esos métodos eléctricos podemos, y magnetotelúricos, ¿cierto? Con métodos eléctricos y electromagnéticos podemos establecer el perfil de resistividad y cargabilidad de las rocas, ¿ya? Se podría hablar que hay un patrón típico si uno hace una comparativa entre depósitos, pero de nuevo lo mismo. Los valores no son absolutos. No porque en el depósito, no sé, cualquier sistema de pórfido, la cargabilidad de las rocas sea 70 milisegundos. Si yo encuentro 70 milisegundos en otro lugar, voy a tener lo mismo. ¿Ya? No es así. Tal vez las rocas mineralizadas en el pórfido B tienen una cargabilidad que es de 50, o es de 80, o es de 90. ¿Ya? La única manera siempre es tener la roca en la mano. Si yo sospecho, gracias a la geofísica, perforo, veo la roca en la mano y con eso voy a poder saber qué es lo que quería decir mi geofísica y usarla con mayor confiabilidad para explorar otros lugares del mismo depósito, por ejemplo. Espero haber contestado la pregunta. No logro
o no recuerdo ahora exactamente a qué podría estar refiriéndote con refracción. Ingeniero, una pregunta. Entre los métodos directos e indirectos en la geofísica, ¿cuál debería sería más factible utilizar en lo que es el hallazgo de un pórfido de cobre? En el tema económico y en la precisión. Mira, bueno, como les digo, yo no soy geofísico, no soy experto en eso, tengo un poco de experiencia viendo algunos métodos, conozco al menos 3, más o menos bien. Como les comentaba, los métodos eléctricos como la polarización inducida permite establecer cargabilidad y resistividad en las rocas. Cargabilidad, por ejemplo, asociada a carga de metálica o carga de sulfuros, y resistividad asociada a destrucción o alteración de rocas. Ambas cosas ocurren en los pórfidos, así que los métodos eléctricos como la polarización inducida sirven. El método magnetotelúrico, como dice su nombre, es un método electromagnético asociada a la arquitectura de la Tierra, donde la ionización natural de la Tierra produce por la ley de inducción de Faraday, bueno, no sé, ahí asumo que han tenido un curso de electromagnetismo, no muchas veces somos fan del electromagnetismo, pero el principio general, el comportamiento de la ionosfera genera una corriente eléctrica inducida en las rocas, y esa corriente eléctrica se puede medir para estimar resistividad y cargabilidad. Eso es el método magnetotelúrico, ¿ya? Pero que en definitiva van hacia la misma cosa con particularidades respecto a su resolución, a su capacidad de estimar estructuras, etc. A definir la cargabilidad y la resistividad, ¿ya? Como les comentaba, la cargabilidad asociada a la presencia de sulfuros de cobre y hierro, y la resistividad asociada a alteración de rocas. Hay un tercer método de los que me ha tocado conocer, hay muchos más que no los manejo, es la magnetometría terrestre, ¿ya? La magnetometría terrestre también es un método geofísico indirecto que lo que te permite estimar es la magnetometría, o sea, la susceptibilidad magnética de las rocas. La susceptibilidad magnética de las rocas en este caso es importante, porque ¿dónde tenemos mayor susceptibilidad magnética? Creo que acá se me pasó a nombrarlo, en la alteración potásica. ¿Ya? Posiblemente. Porque la alteración potásica tiene feldespato potásico, biotita, pero tiene también magnetita de alteración. Y la magnetita de alteración va a subir considerablemente la susceptibilidad magnética de esa roca. Entonces, la magnetometría terrestre nos podría permitir encontrar las zonas con mejor susceptibilidad magnética, y si se dan ciertas condiciones, esa susceptibilidad magnética podríamos sospechar que se relaciona a alteración hidrotermal de tipo potásica, donde está la mejor carga metálica de cobre en calcopirita y bornita, ¿ya? Así que, teniendo una estimación de la cargabilidad, la resistividad de las rocas y, en tercer lugar, la susceptibilidad magnética de ellas, podríamos con determinada confianza saber si tenemos patrones que sugieren la presencia de un pórfido. Pero como les comentaba, solamente lo vamos a saber si es que lo perforamos y lo tenemos en la mano. Hola, ingeniero Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es, bueno, de su experiencia de exploración, ¿no?, que ya viene llevando, ¿cuál considera usted que es el mayor desafío para descubrir nuevos yacimientos de pórfido de cobre? El mayor desafío. Yo creo que no sé si todos acá son geólogos, geólogas o geocientíficos o ingenieros de minas, geofísicos, etcétera, o quizás de otras profesiones relacionadas. Pero yo creo que tenemos que meternos a la mochila la responsabilidad del contexto en el que estamos. Mundial, nacional y de otro. ¿A qué voy con esto? A que estamos en un mundo que está exigiendo mayor producción de cobre y, por lo tanto, mayor descubrimiento de este. Para descubrirlo necesitamos un alto perfil técnico. Nuestra preparación técnica debe ser de altísimo nivel. ¿Qué quiero decir con esto?
no basta con ver una vez la roca, tenemos que verla 10 veces. No basta con leer una publicación, tenemos que leer 10. Hay que asistir a congresos, hay que conversar con otros, hay que, por ejemplo, hacer lo que estoy haciendo aquí con ustedes, comentándoles mi poca experiencia al respecto o mi corta experiencia al respecto, solamente también para aprender de ustedes, ¿ya? Para difundir lo que sé y aprender de ustedes también. Eso a todos nosotros nos va a permitir subir un poquito en lo técnico, y ese desafío técnico es el que nos va a permitir asociar mucha cantidad de datos de distinto tipo, métodos indirectos, métodos directos, mapeo de sondaje, mapeo de campo, geología estructural, alteración, litología, geología regional, ¿cierto? Geotecnia, geometalurgia, para llegar a la minería. Y en la minería también tenemos un rol, así que hay que saber de minería. Pero también, y con esto quiero complementar, no solamente basta lo técnico, también basta lo social, también importa lo social. Hoy día los proyectos exigen responsabilidad social. Esto es esencial, ¿ya? No puede haber posiblemente un proyecto nuevo sin responsabilidad social con las comunidades a las que afecta directamente la minería en este caso, o la exploración, como también con el medio ambiente. Y para eso tenemos que prepararnos también. Prepararnos por una parte en lo humano, en lo que significa respetar en los lugares donde nosotros estamos trabajando, tanto en su rango medioambiental como comunitario, pero también en lo técnico al respecto. Hay que saber, ya que quizás en el futuro muchos de ustedes van a ser líderes de proyectos de exploración o de explotación y van a necesitar un alto perfil técnico, pero un alto perfil social también. Así que yo diría, por ahí va la cosa. ¿Cómo nosotros nos preparamos para afrontar ese desafío futuro? Veo acá pregunta en el chat. ¿Seguimos con eso? Ingeniero Rodrigo Espinosa, buenas noches. Sí, le han formulado más preguntas en el chat, que lo voy a leer. Él dice, ¿existe un rango de valores de resistividad y cargabilidad que nos indique la posible ubicación del porfido? O sea, que digamos de 20 a 50, o si hay mayor probabilidad. Otra pregunta, ¿también se podría emplear la tomografía? Ya. Sí, mira, Irving, gracias por tu pregunta. Bueno, como les comentaba, los rangos de resistividad, cargabilidad, susceptibilidad magnética son solamente referenciales. Si bien uno puede hacer una comparación con otros depósitos, con la geofísica de otros depósitos probados, me refiero que ya se reconoce que existe el pórfido o está explotándose y se ha hecho geofísica y se sabe cuáles son sus rangos, estos rangos no necesariamente son los mismos que se podría esperar en todos los sistemas de pórfido. ¿Podrían ser del orden? Sí, pero no necesariamente son los mismos. Comparativa con otros depósitos, ¿ya? Podría decirte, por ejemplo, por tirar números gruesos, que no necesariamente, no tengo el respaldo acá, pero cargabilidades del orden de 60, 70, 80 son importantes de tener en cuenta, resistividades para la zona potásica en torno a 300, 200, y para las zonas de arcillas menores a 100, etcétera, ¿entiendes? Pero lo más importante en este caso es, como lo vimos en el ejemplo, voy a volver un poquito al ejemplo, tratar de encontrar zonas donde la baja resistividad, o sea, la presencia de rocas alteradas donde la roca perdió competencia, la baja resistividad coincida con la alta cargabilidad. ¿Qué quiere decir esto o qué sugiere esto? Rocas alteradas con alta presencia de sulfuros. Y eso, más que el dato, más que el punto cuantitativo, lo cualitativo de aquello creo que es más fuerte que el puro número. ¿Ya? La distribución de esa geometría. Ya que esas cosas solo pasan en pocos casos y uno de esos casos son los pórfidos. Rocas alteradas con carga metálica. La tomografía. Creo que te refieres a tomografía sísmica. No conozco, seguro que existen, no lo sé, proyectos donde se empleen tomografía sísmica para pórfidos, pero tengo la sospecha de que puede no ser tan útil porque, esto es solamente una sospecha, quizás estoy equivocado, posiblemente estoy equivocado, porque la tomografía sísmica es un método que se desarrolló en la exploración del petróleo, ¿no? Comúnmente. Y los depósitos petrolíferos son depósitos estratigráficamente
entrampados. ¿Ya? La tomografía sísmica se usa para encontrar petróleo porque están delimitados por zonas, por capas de arcilla, por capas de grava, por capas de shale u otro tipo de sedimentos, y la señal sísmica va comportándose de forma distinta mientras va sobrepasando esos estratos, hasta encontrar la trampa de petróleo. Pero los porfios, si bien tienen rocas cajas que pueden ser sedimentarias, los porfios no son depósitos estratificados. ¿Ya? Los porfios son depósitos magmáticos hidrotermales y los magmas no tienen forma. Bueno, sí tienen, pero quiero decir que son mayormente isotrópicos, quizá podríamos decir, ¿ya? No son estratos tabulares que uno pueda capturar con la tomografía sísmica, tienen formas complejas que no responden a esta estratigrafía, así que no lo sé si la tomografía sísmica puede ser muy útil, no lo sé, la verdad. Habría que ver, seguro que se ha usado en algún caso, pero creo que podría tener esa dificultad. Bueno, pasamos con la última pregunta, ingeniero. Vendría a ser, ¿cuáles son las principales señales geológicas que aún se consideran claves para identificar un sistema pórfido de cobre? Las señales geológicas, como en su sentido clásico de martillo geológico, quizás te refieres, Elvira. Mira, yo diría que las alteraciones. O sea, si estamos hablando de señales geológicas visibles a lupa y martillo, me refiero a martillar la roca, tomar la roca y verla con la lupa, yo creo que las alteraciones. Si nosotros logramos vectorizar un perfil de alteración como el de pórfido, me refiero con esto a una zona propilítica distal, con un litocapo, zona argílica avanzada en superficie, que luego graba hacia profundidad una zona fílica cuarzo-sericítica y más en profundidad el núcleo potásico. Si logramos ver rasgos de eso en superficie, o en sondajes, hay mucha fuerza en esos rasgos para poder decir, sí, quizás estamos en un sistema de pórfido, y creo que siguen siendo claves, o sea, son claves, son los rasgos de siempre. Si el problema es acceder a esos rasgos, no es que no sean clave, sino que ya no están tan cerca de la superficie. Ese es el problema, ¿cómo accedemos a esos rasgos? Así que yo diría eso, la zonación de alteraciones es un elemento clásico de los pórfidos, la presencia de vetillas mineralizadas o vetillas de diferentes familias es un clásico en los pórfidos, y el tipo de roca precursora o formadora del pórfido, que es un magma, ya que cristalizado tiene textura porfírica. Son rocas porfíricas, pero se llaman pórfidos. Y son porfíricas por la dinámica de formación que tienen.